Sí, se corta, hace cosas raras, así que me tengo que conectar con el cable físico. Bueno, finalmente yo puse en el foro ayer el tema de la clase de hoy. ¿Todos lo vieron en el foro? ¿Les llegó algún mensaje, algún aviso? ¿Alguien lo vio y le avisó al resto? ¿Cómo fue la mecánica de que ustedes estén acá? Por el foro, profe. Yo lo vi en el foro. Ah, Ah, listo. el foro, profe. Foro, profe. Ah, bien, bien. Está bien, ya están acostumbrados. Cuando en realidad teníamos el tema del inicio de clase, ayer me empecé a preguntar cómo íbamos a hacer que todos se enteraran del link y todo lo demás. Pero bueno, básicamente lo que vamos a ir haciendo es poner los links de Zoom en la plataforma y ahí van a poder entrar. Supongo que la asistencia sigue siendo como el año pasado, ¿no? Lo puede corroborar Alejandra en la plataforma con quienes entraron y no. Básicamente yo asistencia no les voy a tomar. No lo hicimos nunca en 10 años. No vamos a empezar ahora. Bien. Bueno, vamos a dejar unos minutitos más, así entran todos los que, si alguno falta. Igual somos como un montón, ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, Les iba a decir, bueno, vamos a comenzar. Ahí siguen entrando algunos. Si bien no siempre lo logramos, pero lo que le vamos a solicitar es que se mantengan todos los que puedan, salvo que haya alguna situación particular con su video activo. Eh, Más los que puedan, sí, los que tengan, salvo que alguno no tenga video. Eh, Básicamente para interactuar un poco y verle, cuando estamos dando clases así a distancia y por la plataforma de Zoom, es bastante complicado ver la reacción a ver si están entendiendo, si están siguiendo lo que estamos hablando o no. Por lo menos ahí, Taemi, en algunos casos les veo la cara de espanto Sánchez. y entonces ¿No? sabemos que algo no están entendiendo. ¿Tenemos algunos repetidos del año pasado que estén en la clase? Creo que no. Sí, sí, Cagliari, profe. O sea, sí sé que hay, pero no sé si están acá. Emiliano Emiliano, acá, sí, lo estoy viendo acá abajo. y Gabriel Montaña. Bien. Bueno, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Francisco Verois, ingeniero electricista. Acá tienen mi nombre, está ahí abajo. No sé si les aparece a ustedes, pero Listo. está ahí. Soy Sí, el aparece. docente, bien, soy el docente, digamos, concursado acá de la asignatura Máquinas Eléctricas hace unos cuantos años, desde el 2010, creo. Y acá el ingeniero Gastón Segura es nuestro jefe de trabajos prácticos. Bueno, acá vamos a ir tratando de hacer lo posible por transmitirle los conocimientos en todo lo que se pueda con esta plataforma. De hecho, estuvimos siendo un poco pioneros con el uso de Zoom, incluso antes de la pandemia, eh, por una razón física de que yo no estoy en el país. Entonces, lo empezamos a utilizar ya por fines de 2019. Así que un poco metimos la discusión dentro de la facultad, a ver cómo era el tema, si se podía usar, si no, cómo iba a ser, si nos iban a probar la metodología de dictado y al final después la terminamos usando obligatoriamente, digamos, ¿no? Eh, lo que vamos a tratar de hacer es compartir dentro de la plataforma los documentos que vayamos necesitando, uno de los cuales que voy a subir hoy, seguramente después de la clase, va a ser la planificación.
en donde tienen ahí toda la información de la materia. La planificación es básicamente la misma que la del año pasado. Estamos en modificación en una sola cosa, todo depende de cómo sea el cursado este año. Vamos a ver cómo surge, que tiene que ver con que ya el año pasado suspendimos la aplicación de la aprobación directa por una cuestión de, básicamente, que no pudimos ni siquiera hacer los trabajos prácticos de laboratorio, o sea que lo que hicimos fue que la aprobación directa de la materia estuviese suspendida. Ahora todo dependerá si la clase presencial vuelve o no, y de manera que puedan hacer los prácticos, puedan hacer los laboratorios y los parciales presencialmente, lo cual sería, digamos, una ventaja para ustedes, si no, va a seguir como hasta ahora. Bien, entonces la materia, si nada cambió, la vamos a tener los días jueves y viernes. El jueves desde las 18:15 hasta las 19:45, son 2 horas, 2 horas módulo, 2 horas cátedra, perdón. Y el día viernes desde las 18:15 hasta las 20:30, que serían 3 horas cátedras. Ese es nuestros días de cursado y mayormente vamos a hacer las clases por este medio. Si yo tengo algún inconveniente, me atraso alguna cosa, vamos siempre a tratar de combinar con Gastón y hacer lo mejor que podamos. Sí, además, básicamente porque acá tenemos una diferencia horaria que a veces, si hay alguna complicación de tránsito o algo, a veces no puedo llegar en tiempo y forma. Gracias a Dios ahora solamente tenemos 1 hora de diferencia a partir de esta semana, cambiaron justo este domingo, porque si no teníamos 2 horas de diferencia. Así que, bien. Bueno, yo les voy a compartir acá, para irla mirando rápidamente, la planificación. Que no la estoy viendo, no sé dónde está. Así la leemos, la paso un poquito por arriba. Ya la van a ver, ya la van a ver. Acá vamos. Bueno, ahí estimo que están viendo la pantalla donde tengo el documento que sería la planificación. Ahí dice año 2020, pero básicamente está aprobada para, si no tiene cambios, utilizarlo por 2 años. ¿Todos están viendo esto? Sí, profesor. Profe, se ve bien. Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora yo le voy a pasar, ahora vamos a ver un poco vamos a ver un poco más en detalle después el programa y cómo va a estar un poco dividido los temas que vamos a ver. Pero acá en la fundamentación ustedes van a leer un poco cuál es la razón de ser de la materia. Tiene que ver, máquinas eléctricas, tiene que ver con todas las máquinas que están encargadas de transformar energía eléctrica en alguna otra forma. Habitualmente entre eléctrica y mecánica es las que solemos estudiar, o eléctrica en eléctrica, que sería el caso de los transformadores. O sea, hay básicamente 3 grupos de máquinas que vamos a estudiar, que son los transformadores, los motores y los generadores. Dentro de todas esas, después va a haber distintos tipos de máquinas que ahora les voy a comentar cómo las vamos a ir estudiando. Al programa vamos a entrar en detalle después cuando primero les explique cómo está dividida la materia, pero básicamente voy a pasar a donde está la parte interesante y, digamos, importante a ver ahora, que es que lo tienen, acá tienen incluso hasta el cronograma de clases. Después del cronograma de clases está la metodología de enseñanza, actividades de los alumnos, básicamente que las clases se desarrollan por la plataforma virtual, digamos por Zoom, o en forma presencial, y después habrá también clases prácticas y trabajos de laboratorio. Lo importante acá, que para aclararlo ya mismo, es el régimen cursado, regularización y de aprobación. Así que vamos a ir pasando revista un poquito a esto, que es lo más importante. Esto está escrito acá, no se cambia nunca.
así que lo van a tener en el documento que yo les voy a subir, que es este mismo, con lo cual las condiciones de regularización, cursado, aprobación ya están determinadas de antemano, entonces, digamos, nadie tiene dudas. Igual si tienen dudas pueden preguntar, pero no es que no puedan tener dudas, quiero decir que está escrito y todos lo van a tener. Entonces, como en todos los casos de las materias, como en cualquier otra cátedra, para la regularización tienen que tener, obviamente, estar inscriptos, tener inscriptos regularmente en la materia, tener todas sus correlatividades, toda la parte legal, digamos, haberse inscripto formalmente en la cátedra, lo cual es una obviedad. Después tener el 75% de las clases en asistencia. Esta asistencia la controla Bedelía. Nosotros en la cátedra no hacemos un control de asistencia, básicamente porque incluso no me molesta, ni a Gastón tampoco, entiendo yo, que haya incluso alumnos que vengan de oyentes o alumnos que tienen que de repente rendir el final después y quieren venir a asistir a la clase. O sea, a mí no me molesta ni nada que asista gente que quiere venir de oyente o lo que fuera, como tampoco si alguno que corresponde que esté, no está. Eso básicamente porque yo entiendo que todos los que están acá ya están en cuarto año, son toda gente grande, los que están acá están porque quieren, no porque nadie los obliga, y con lo cual es mejor para ustedes venir a las clases. Pero si no vienen, no es un problema de la cátedra, ni nos vamos a ni enojar ni nada, les conviene venir, básicamente. Pero no es algo que nosotros vayamos a estar controlando, ni vamos a estar llamando a los padres, ¿sí? ¿Qué pasó que su hijo no vino? No, para nada. Son toda gente grande, todos están acá porque quieren, todos están haciendo una carrera porque les gusta o porque les parece que les gusta, y por lo tanto esa responsabilidad está en sus manos. Nosotros nos dedicamos a dar la clase, resolver las consultas que tengan o lo que fuese, y nada más. Bien, entonces, la asistencia, si para Bedelía ustedes están regulares con la asistencia, para nosotros también. Es algo que no nos vamos a poner. Lo otro que tienen que hacer es, obviamente, presentar la carpeta de trabajos prácticos. La carpeta de trabajos prácticos va a consistir en una serie de guías de trabajos prácticos por los temas globales que vamos a ver, que son, creo que van a tener, son 4 guías de trabajos prácticos, o 5, en el peor de los casos. O sea, la carpeta va a consistir en los trabajos prácticos que nosotros les damos, con los ejercicios resueltos, más los trabajos de laboratorio que tienen que también formar parte de la carpeta. ¿No es cierto? Eso tiene que estar porque es una parte reglamentaria del régimen de estudio que tienen que estar las carpetas de trabajos prácticos. Además, está a decir que les conviene también hacer los ejercicios de la guía de trabajos prácticos, básicamente por lo que voy a decir en el cuarto punto. El cuarto punto, que sería el punto fundamental para regularizar, sería, tenemos que aprobar 2 parciales prácticos, uno por cada semestre, dice ahí, o cuatrimestre, o como sea. O sea, vamos a tener 2 parciales prácticos que están basados en las guías de trabajos prácticos. Es decir, que si ustedes hicieron las guías de trabajos prácticos, resolvieron los ejercicios, en los parciales se van a encontrar con ejercicios que posiblemente ya hayan resuelto previamente. ¿Sí? O sea, no solemos hacer nada por el estilo como darles un tipo de ejercicio y después en el parcial salir con algo totalmente distinto. O sea, básicamente los ejercicios que van a tener en un parcial serán del mismo tenor o incluso hasta los mismos que tienen en las guías de trabajo práctico. Con lo cual acá resalto, además de ser una obligación, es altamente conveniente que hagan los ejercicios de la guía de trabajo práctico. Bien. Esos parciales prácticos tienen un recuperatorio cada uno. O sea, rindo el parcial, si no aprobé con una nota superior a 6, que es la nota de aprobación, tengo una instancia de recuperatorio. Lo mismo con el segundo. Tanto el primero como el segundo tienen una instancia de recuperatorio. Si se
aprueba el recuperatorio, la condición que quedan es libre. O sea, no hay después parciales integradores o terceras oportunidades. Básicamente, cada parcial tiene su recuperatorio y en alguna de esas dos oportunidades hay que aprobar. Si ustedes, habiendo hecho un recuperatorio, no aprobaron, la condición queda libres. Después, si quieren seguir viniendo a cursar o lo que fuere, tampoco tenemos ningún problema. De hecho, tenemos casos del año pasado, pero ya no pueden regularizar la materia, sino que la van a tener que recursar. Bien, ¿hasta acá vamos bien o había alguna pregunta? Muy bien. Todo bien, profe, bien claro. Bueno, cuando quieran, el que quiera hablar, siempre tratemos de mantener siempre el micrófono cerrado, pero el que quiera hablar lo abre, se desmutea y habla y pregunta lo que sea. Bien. Por último, tenemos que tener junto con la carpeta los trabajos prácticos de laboratorio. O sea, tiene que tener todos los trabajos de laboratorio. Si por algún motivo algunos trabajos de laboratorio ustedes no pudieron venir, hay una tolerancia ahí a faltar a alguno de ellos, pero lo cual no quiere decir que no tengan que tener el trabajo hecho en cuanto al informe, quiero decir. ¿Está? Los trabajos de laboratorio también, los máximos que pueden estar planificados son 5. Muchas veces no llegamos a hacer los 5. De hecho, el año pasado no hicimos ninguno por las razones de público conocimiento. Básicamente, pues no se pudieron hacer. Bien, entonces, la aprobación es con una nota mayor a 6 y la recuperación o desaprobación es con cualquier nota que sea menor que 6. Eso entonces es para regularizar la materia. ¿Todos tienen en claro qué es regularizar la materia? Regularizar la materia implica que están habilitados para rendir el final de la materia. Ya la cursaron, terminaron la cursada, pueden cursar cualquier materia correlativa y a su vez están avalados para rendir el final. Eso significa que estén regularizados y es un tema que supongo que ya todos lo conocen. Bien. Entonces, a partir de ahí tenemos, bueno, ahora está bien, ahora ya sabemos cómo regularizamos. Tengo que estar inscripto, tener la asistencia, aprobar los 2 parciales, presentar la carpeta y los laboratorios. Si me saco todo más de 6, estoy regularizado. ¿Está bien? Ahora, la segunda parte es, bueno, ahora ¿cómo apruebo la materia? ¿Cómo me ponen la nota en la libreta y ya la tengo aprobada? Entonces, acá se abren 2 alternativas. Una que es la clásica, que es la que siempre existió, y la otra es la aprobación directa, que es la que tiene que ver con el régimen de cursado, el reglamento de estudio más nuevo, que ahora está teniendo ya como 3 años, que tiene la opción de la aprobación directa. A ver, la aprobación no directa es la clásica, es aquel que haya regularizado, con la metodología que ya acabamos de ver hace un rato, básicamente lo que tiene que hacer es inscribirse y venir a rendir un examen final. El examen final consta de una evaluación, una parte práctica escrita, con ejercicio similar al que tienen en el parcial, y una parte teórica que será mayormente oral. ¿Sí? La parte teórica, normalmente se les da 3 temas, ustedes eligen, se les da 3 temas el día del examen, no es que lo saben desde la semana anterior, ¿no? Ya vienen a rendir, ahí se les da 3 temas cualquiera, entonces esos 3 temas eligen cuál desarrollar primero, después de ese nosotros le decimos a ver cuál es el segundo, y a veces usamos el tercer tema o no, todo depende de cuán brillantes o malos hayan sido en rendir la parte teórica. Si ha sido absolutamente brillante, normalmente no usamos el último tema, porque normalmente es el tema que usamos para desempatar. Pero básicamente se rinden 3 temas teóricos. Entonces ahí explican el tema, hacen los dibujos, las fórmulas, los desarrollos o lo que fuera, como si ustedes estuvieran enseñándole ese tema a alguien que no lo sabe. Importante es, bueno, el punto es, ¿qué es un tema? ¿Es toda una unidad del libro? No, un tema es un punto del cual podríamos desarrollar tranquilamente en una clase, de manera que ustedes, digamos, podrían dar un pantallazo más o menos efectivo en unos 15 minutos. O sea, cuando hablamos de un tema, no es motores asincrónicos, sino que es
una parte específica del motor asincrónico, eso, la curva de capacidad, un punto, o los tipos de motor, el tipo de funcionamiento, o algo así. No es que un tema va a ser algo tan global. Siempre un tema es algo bien específico. Entonces, forma no directa, rinden el parcial práctico y teórico. Acá hay un acuerdo no escrito, básicamente porque creo que no está dentro del reglamento, entiendo que todavía no lo está o se borró hace un tiempo. Nosotros lo que hacemos es que aquellos que hayan aprobado la parte práctica, o sea, los parciales, con más de 7, esto no está escrito acá, ¿eh? O sea, que hayan sacado un parcial más de 7, una nota buena, y no hayan recuperado, o sea, sacaron 7 o más en la primera ocasión de rendir el parcial, en ambos, y entregaron las carpetas y todo, lo que hacemos es promocionarle la parte práctica. Es decir, que cuando vengan a rendir el final, le damos todo el año que sigue, como changüí, digamos, no vengan a rendir dentro de 10 años. O sea, dentro de 10 años, es posible que mismo nosotros no estemos, o que nos hayamos olvidado de que ustedes tenían esa característica, pero básicamente lo que hacemos es, repito, si aprobaron sin recuperatorio los 2 parciales con más de 7 y entregaron todas las carpetas, todo como debería, lo que hacemos es promocionarle la parte práctica, con lo cual cuando vienen a rendir el examen final, solamente rinden la teoría. ¿Está? Eso a veces parece una ventaja, bueno, pero al final, ¿qué clase de ventaja es? Bueno, créanme que es una ventaja muy grande no tener que rendir ejercicios prácticos. Es una ventaja grande, grande. No tener que rendir el práctico en el final es una mochila menos. Así que les recomiendo 2 cosas, aquellos que tienen capacidad de hacerlo, traten de seguir la materia, de aprobar con buenas notas los parciales y traten de rendir rápido. No sé cómo vienen en general de materias anteriores y cómo vienen de correlatividades y demás. En general, muchos alumnos llegan hasta acá con muchas materias previas sin rendir. Les recomiendo que traten de sacarse de encima rápido todos los finales que puedan, así como esta materia que es bastante larga y no complicada, pero larga. La mejor opción es rendirla lo más rápido que puedan. Pues si van a agarrarla dentro de 3 años y ponerse a estudiar de vuelta, básicamente no se van a acordar casi nada de las cosas que hablamos en clase, van a empezar de 0 y les va a ser más complicado. O sea que rendir rápido es el secreto de recibirse rápido también. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Esto que dije último de la promoción práctico no está escrito, es un acuerdo tácito. Por tanto, si no estoy yo, no está Gastón, por algún motivo, bueno, el profesor que esté posiblemente no lo sepa. Así que es un acuerdo entre nos. Bueno, segunda forma, que esta es la que mientras estemos en estas condiciones hemos optado por no aplicarla, por las condiciones en particular que tenemos, que es la aprobación directa. Es decir, ¿cómo hacemos para aprobar directamente la materia durante el año sin rendir final? Que esto es lo más novedoso del último reglamento de estudio, que es aquellos que cumplan con todo lo que hablamos anterior, es decir, que hayan regularizado y que estén en condiciones de su aprobación no directa también, y opten por rendir en conjunto con los parciales prácticos un módulo teórico, ¿sí? Y obviamente lo aprueben, van a poder ingresar a lo que sería la aprobación directa. Entonces, ¿qué tengo que hacer para aprobar directamente? Además de aprobar los parciales prácticos, rendir un módulo teórico adicional, que normalmente lo hacemos otro día, o sea, rendimos un día el teórico y otro día el práctico. O al revés, en realidad, el práctico y otro día el teórico. Y al final del ciclo, al final de las clases, vemos cuándo, los que estén en condiciones, hacemos lo que se llama un coloquio sobre un tema en particular, que sí es asignado antes, e incluso hasta lo pueden elegir ustedes si quieren. Es decir,
básicamente, aprobé los parciales, presenté las carpetas e hice los parciales teóricos, lo que hago es básicamente prepararme un tema y exponerlo, lo cual no tiene nada que ver con rendir un final, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En ese contexto, ustedes quedarían con la materia aprobada en forma directa, con una nota que será una resultante entre lo que tengan en los parciales y en lo que hayan presentado en ese coloquio final. Básicamente, esta parte teórica no tiene condiciones de recuperación, o sea, es un disparo. ¿Lo aprueban o no lo aprueban? Lo único es que, básicamente, si no lo aprueban, la parte teórica no tiene ningún condicionamiento sobre la regularidad. Es decir, si ustedes decidieron hacer la aprobación directa, fueron a rendir la teoría y no aprobaron, no es que, no, ahora tengo que recursar ni nada. Bueno, siguen por el camino de la aprobación no directa. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. ¿Está bien? Bueno. Sí. Bueno, si alguno tiene alguna duda, me pregunta, porque sé que es medio... Profe, le hago una Sí. pregunta. Sí. Entonces, esta parte de la aprobación directa se mantiene, no varía por el tema de la pandemia. En principio, por el tema de la pandemia, lo suspendimos. Ajá. Ahora, si la cuestión de cursado de clases y demás vuelve a permitirnos tomar los exámenes teóricos y todo en forma presencial, es tal cual está en la planificación. El año pasado lo suspendimos porque básicamente no nos pudimos juntar a tomar los parciales. Y los parciales prácticos más o menos, pero los parciales teóricos no se pueden tomar realmente a distancia así como estamos acá. Básicamente porque acá hay que evaluar, digamos, que ustedes hayan aprendido la materia, no que puedan de repente contestar un cuestionario en un rato, sino que tiene que ser un poco más, tenemos que tener un seguimiento un poquito más profundo. Si la cosa se normaliza, esta aprobación directa va a estar disponible y si no, no. Que es lo que pasó el año pasado. De hecho, porque el año pasado no pudimos ni siquiera hacer los laboratorios y quedamos en condiciones de que si se podían hacer este año, los vamos a recuperar con los alumnos del año pasado. Así que imagínense, si no habiendo hecho los laboratorios, no podíamos establecer una aprobación directa, porque básicamente tienen un montón de cosas pendientes que vamos a tratar de recuperar este año. Pero bueno, es así. Si se puede, básicamente, el punto es, si ustedes quieren ir por la aprobación directa, decir, bueno, profesor, a ver, yo decido ir por la aprobación directa. Entonces, ya aprobé el parcial práctico, voy a hacer el teórico, que va a estar basado en todos los temas que vimos hasta ese momento, y rinden ese parcial teórico. Lo aprueban, bueno, hacen lo mismo en el segundo, y si todo está bien, hacen su coloquio de fin de ciclo y ahí aprobarían en forma directa. Caso de que esto no lo aprueben, bueno, y seguirían por el camino de la aprobación no directa, es decir, no afectan nada, no es que ustedes deciden, voy por este camino y si no llego a aprobar la teoría, tengo que volver el año que viene. No, lo optan por hacerlo, si no le va bien o algo, siguen por el camino clásico de la aprobación no directa. ¿Está bien? Bien. Acá está explicitado este tema de que, a ver, vamos, el tema de la aprobación directa, por lo menos de la manera que esta cátedra lo interpreta, es que es una condición excepcional. Es decir, básicamente la aprobación directa es un premio por un desempeño excelente, digamos, ¿no? Entonces, ese desempeño de excelencia, digamos, hay que demostrarlo. No es que la aprobación directa es algo que se puede lograr así fácilmente. O sea, que exista la posibilidad no quiere decir que sea fácil. Obviamente te tienen que demostrar que saben la materia, no que solamente cumplen con un requisito. ¿Sí? Básicamente ese es el punto. Bueno, ¿está ahí? ¿Todo bien? Bueno, y ahí hay un poco de la combinación de cómo es la materia y demás, quiénes son la gente que estamos, en teoría, la conformación aproximada de las horas. ¿Sí? Tenemos teoría práctica, que sería la resolución de ejercicios, que es la que está Gastón Segura con este tema, y la formación experimental, que serían los trabajos de laboratorio. Bien. Yo ahora voy a poner la pizarrita.
Y acá voy a poner un poco cómo son los temas que vamos a tomar, a ir viendo, digamos, y cómo está estructurada la materia para que más o menos tengan idea de lo que vamos a ir haciendo. Lo que vamos a hacer en el primero, que nosotros le llamamos unidad 0, digamos, porque básicamente no está en el programa esto, es un repaso que está en el libro que tiene que ver con toda la parte de teoría del electromagnetismo, digamos, ¿no? Estos temas, las teorías de electromagnetismo y lo que tiene que ver con los conceptos de campo magnético, de inducción, de flujo, de reluctancia, de ley de Faraday y todo ese tipo de cosas, son temas que ustedes ya los han visto en otras materias. Por ejemplo, electrotecnia, por ejemplo, física 2, o cosas por el estilo. ¿Estoy diciéndolo bien o no? Hay alguien que dice, no tengo ni idea de qué estás hablando. Sí, profe. Bien. Entonces, dentro de lo que es física 2, electrotecnia y demás, ustedes han estado viendo magnetismo, campo magnético, ley de Faraday, y todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos al principio, rápidamente, es pasar por las primeras unidades del libro, donde hay una especie de repaso de esta teoría. Entonces, luego, básicamente la materia se va a dividir como en 4 grandes temas, de los cuales hay 3 que son fundamentales, ahora les voy a decir por qué. El primer gran tema es transformadores. Transformadores. ¿Está? Transformadores, máquina que utilizamos para transformar, extrañamente, energía eléctrica en eléctrica, pero no vamos a ver bien cuál es el uso, ¿cierto? Dentro de los transformadores vamos a ver como alguna serie de grupos. Tengo que agarrarle la mano a esto otra vez, hace mucho que no lo hago. No, esta flecha no quiere ir a donde yo quiero. Bien, ahí viene. Entonces, dentro de transformadores, vamos a ver el transformador monofásico, básicamente, que es donde vamos toda la teoría, vamos a verla básicamente explicitada con el transformador monofásico. Vamos a ver el caso particular de los autotransformadores. Y vamos a ver... Perdón, no estoy grabando esto yo. Mala mía. Solemos grabar esto. Bueno, ahí lo voy a grabar desde ahora. Estábamos viendo entonces... Empecé a grabar ahora, estábamos viendo la estructura de la materia para que vamos viendo bien por dónde vamos y cómo vamos a ir desarrollando. Y el otro es el caso de los transformadores trifásicos, que lo vamos a ver ya después como el caso particular y cuáles son todas las características de los transformadores trifásicos, los distintos tipos, las ventajas, desventajas, todo eso de cada situación. Entonces, transformadores es el primer gran tema, ¿sí? Nos va a llevar ahí bastante tiempo. A partir de, después de transformadores, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es máquinas rotativas, muy rápida, y vamos a meternos directamente en máquinas sincrónicas, o síncronas. Las máquinas... Después vamos a ver qué quiere decir síncronas o asíncronas. Tiene que ver con la diferencia o no entre la velocidad de giro del rotor de la propia máquina con los campos magnéticos que son internos a esa máquina. Básicamente eso después lo vamos a ver en detalle. Y acá con las máquinas sincrónicas, básicamente vamos a dividirlo en dos partes. O sea, la máquina síncrona puede ser utilizada como generador o puede ser utilizada como motor. ¿Sí? Entonces, pero, acá lo importante de ver es que nosotros la máquina sincrónica la vamos a estudiar fundamentalmente, toda la teoría la vamos a explicitar como generador.
Y luego lo que vamos a hacer es ver el caso particular del motor, lo cual nos va a llevar quizá, no sé, 1 o 2 clases. Es decir, la máquina sincrónica la vamos a estudiar casi fundamentalmente como generador. Y luego veremos particularmente el uso como motor. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación es que prácticamente todos los generadores eléctricos que existen de potencia son prácticamente, no digo todos, pero una enormísima mayoría, son máquinas sincrónicas. O sea, la mayoría de los generadores son generadores trifásicos sincrónicos. Mientras que la máquina sincrónica utilizada como motor ya hoy es una pieza de museo. Uno dirá, bueno, pero en realidad cuando veamos la teoría van a ver que el generador y el motor sincrónico en realidad es la misma máquina. La máquina es exactamente igual, nada más que se revierte cómo se usa. Pero la máquina sincrónica, la realidad es que se usa casi siempre como generador. Y esa es la razón por la cual la vamos a estudiar como generador, y después vamos a ver el caso particular del motor, vamos a ver a su vez por qué esta máquina prácticamente está en desuso como motor. O sea, prácticamente no hay más aplicaciones que requieran de las ventajas que tenía la máquina sincrónica como motor, y sí tiene muchísimas desventajas, sobre todo económicas, por las cuales se dejó de utilizar. Pero lo vamos a ver. Luego de esto, vamos, como no podía ser de otra manera, a ver las máquinas asíncronas o asincrónicas, como le quieran llamar. Depende de la bibliografía, dice una cosa y la otra. Y acá nos vamos a copiar casi lo mismo que teníamos acá. De vuelta, pongo acá generador, perdón, y motor. Pero acá, ¿cuál va a ser la fundamental diferencia? Que la fundamental diferencia, alguno se la imagina, acá voy a poner el cuadrito acá. Porque la máquina asincrónica la vamos a arrancar estudiando como motor. Y luego veremos el caso particular del generador que es de una utilización menor. ¿El por qué es esto? Bueno, prácticamente el 99%, esto es una frase muy trillada, el 99% de los motores que ustedes vean en la industria con uso de potencia relativamente interesante son motores trifásicos asincrónicos. O sea, la máquina asincrónica se utiliza prácticamente como motor. Y la mayor parte de los motores que existen en uso, o las aplicaciones, sobre todo de unos cuantos años a esta parte, son máquinas asincrónicas. Es decir, que la vamos a estudiar fundamentalmente como motor y luego veremos el caso particular del uso como generador, con lo cual nos tomaremos probablemente hasta menos de una clase para ver eso. ¿Está bien? Bien. Y por último, lo que queda al final, que lo hemos puesto... perdón. Acá hay un agregado que nosotros hicimos hace unos años a la materia, que la estamos viendo dentro de esto, dentro de motor, que es el comando electrónico de los motores. Nosotros dentro de la parte de motores vemos los sistemas de arranque y demás, pero hemos agregado, que en el libro que vamos a usar también está agregado, no tiene una explicación muy entendible, pero siempre nosotros agregamos alguna documentación extra, es el comando electrónico de los motores, que tiene que ver con los sistemas de arranque progresivo o variadores de velocidad electrónicos, que son dispositivos muy usados hoy en día en la parte de la industria. Así que, de hecho, la combinación motor y comando electrónico es lo que ha generado que haya desaparecido el uso de la máquina sincrónica como motor y también el uso de la máquina de corriente continua como motor, que es el siguiente tema. Es decir, el último tema que me queda acá, para ver, el último gran grupo, serían las máquinas de corriente continua o corriente directa, como le quieran llamar. Nosotros les solemos llamar corriente continua. Y acá
exactamente lo mismo. Esto puede ser motor o generador. Y acá no hay preferencia alguna, es decir, acá no hay preferencia, no le voy a poner ningún cuadro, porque no hay que se utiliza más como motor que como generador. Básicamente, porque la máquina de corriente continua en utilizaciones, vuelvo a hacer esta aclaración, industriales, o sea, estábamos hablando de potencias grandes, prácticamente podría ser esto. Es decir, la máquina de corriente continua en utilización en aplicaciones industriales está altamente ya fuera de uso. Eso no quiere decir que no vayan a poder encontrar alguna aplicación funcionando, pero no es algo que vayan a ver como una instalación nueva. Si la máquina de corriente continua sí tiene su utilización hoy en día en pequeños motores, de cuestiones de electrónica, de juguetes, de un montón de cuestiones, y quizá también en alguna cuestión que tenga que ver con los vehículos eléctricos. Aunque incluso hasta los vehículos eléctricos están en la tendencia de utilizar motores asincrónicos. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo hago un vehículo eléctrico si tengo que acumular la energía en una batería de corriente continua? Bueno, el comando electrónico me permite convertir continua en alterna, por lo cual puedo utilizar incluso motores de corriente alterna. Pero básicamente estos son como los grandes grupos. Y una de las informaciones que les solemos dar, que es extraoficial también, es que cuando vengan a rendir los finales, esto es una práctica habitual de nuestra cátedra, es que, ¿se acuerdan que les dije que le dábamos 3 temas para rendir? Bien. Esos 3 temas habitualmente están metidos entre estos 3 temas. O sea, siempre no solamente están entre esos 3 temas, sino que solemos elegir uno de cada grupo. O sea, es altamente probable que tengan un tema de transformadores, un tema de máquinas sincrónicas y un tema de máquinas asincrónicas para un final. Los temas de máquinas de corriente continuas no solemos meterlos en los finales, aunque podemos llegar a reservarlos para alguno que pida mesas especiales y ese tipo de cosas. Otro día le contaremos la historia de las mesas especiales. ¿Gastón está ahí o ya se fue? Se tenía que ir temprano, no lo estoy viendo. Estoy acá Estás. saliendo de la universidad. Bien, bien. ¿Estás con el teléfono? Me cambié de la compu del celu porque justo estaba ya cerrando para salir. Bien, bien, bien. No hay problema. Estaba por escribir en el chat cuando preguntaste, así que En aprovecho alguna... me despido. Bien, bien. Que tengas suerte. Dale. Bueno, está grabando, veo, así que Ahora estoy grabando, sí. después chusmeo el resto de la clase. Bueno, no hay problema. Bueno, saludos a todos. Muy bien. Bueno, dejo un ratito esto ahí. ¿Alguna consulta con esto? No, profe. No, profe. Bueno, ya que estoy, mientras esto lo están viendo ahí en pantalla, les hago el comentario esto. A veces lo hacemos a manera de chiste, pero no lo es tanto. Hay una cierta tendencia, nos ha pasado muchas veces con el tema de las mesas especiales. Todos ustedes, no sé si todos lo saben, pero si no lo saben, se los comento, lo deben saber. Cuando ustedes terminan de cursar, o sea, ya terminaron de cursar 5º año y ya regularizaron todo, siempre tienen la posibilidad, además de las mesas habituales que ya están programadas durante el año, los alumnos pueden solicitar para rendir mesas especiales. O sea, de repente ustedes, por algún motivo, no les es conveniente o no pueden, por una cuestión laboral o lo que fuera, rendir en una fecha que hay una mesa ya programada. Los alumnos que ya terminaron de cursar y deberían rendir finales para recibirse, tienen la posibilidad de pedir mesas especiales cuando quieran, digamos. Ese cuando quieran es interpretable, porque el reglamento indica que, número 1, uno tiene que pedir esa mesa de examen con una nota o algo por el estilo, en donde debería explicar el motivo por el cual pide una mesa especial. ¿No es cierto? Es decir, se supone que si la situación es especial, es porque
algo ocurre, o, por ejemplo, porque ustedes tienen 10 mesas durante el año. Entonces uno dice, ¿por qué voy a pedir una mesa especial? Y porque no hay ninguna de esas 10 mesas, o porque dentro de un plazo razonable en el que yo quiero rendir una materia, por algún motivo no puedo venir, no puedo asistir a una mesa que ya está programada. Entonces uno justifica que tiene una situación especial y que puede pedir una mesa especial. Y esa mesa especial debe ser aprobada por el decano. O sea, indica el reglamento, debe ser aprobada por el decano. Eso indica, a ver, si algo tiene que ser aprobado por alguien, quiere decir que también puede no aprobarlo. O sea, ese alguien puede decir no, porque no tiene justificación. Bueno, lo que suele ocurrir es que en general en la facultad le van a aprobar siempre un pedido de mesa especial, sin pedir demasiadas explicaciones. Pero nosotros, eso a la facultad debería pedirlo, eso es mi opinión personal, ¿eh? No tiene nada que ver con la facultad. Es mi opinión personal, debería pedirlo justamente porque para la facultad es todo un esfuerzo institucional armar una mesa especial. Primero porque tienen que armar todas las actas, el departamento de alumnos tiene que inscribir, tienen que llamar a los docentes, tienen que armar una mesa, tienen que suspender a veces clases que el docente tiene en una determinada hora para que pueda asistir a una mesa, o a veces tiene que venir en un día en el que no tenía que venir, o cosas por el estilo. O sea, una mesa especial no deja de ser digamos, un inconveniente, por decirlo de alguna manera, o algo fuera de lo habitual. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay situaciones especiales, como les decía, yo. Uno puede decir, no, yo trabajo en el campo y resulta que solamente tengo francos tal día, de lunes a miércoles, y la mesa es el viernes, entonces no puedo venir el viernes, tengo que pedir una mesa especial. Está claro, esa es una situación justificable. Ahora, nos ha pasado que hay, por ejemplo, en diciembre, de repente 3 turnos de exámenes, una semana, hay una semana en el medio de receso, otra turno de exámenes después, y han pedido una mesa especial en el medio de esas 2 semanas. O sea, hay una mesa programada esta semana, hay otra mesa programada la otra semana, y pedís una mesa en el medio. Es como un poco caprichoso, digamos. Entonces, decir, salvo de vuelta, que esté justificado, si no, yo justo no puedo porque estoy trabajando esas 2 semanas, bueno, bárbaro. Pero, digamos, tomamos en cuenta esa situación. Por lo menos yo desde la cátedra, la universidad, de vuelta. La facultad se las va a aprobar, la pidan cuando la pidan. Pero tengan en cuenta que se tiene que justificar. Otra cosa que ocurre también es la siguiente, que también es algo que, por lo menos yo lo tomo como algo que no es ilegal, no es nada por el estilo, pero no deja de ser un poco sacar una ventaja a un sistema, digamos, que es la siguiente. Cuando alguien está habilitado para pedir una mesa especial, porque ya terminó de cursar, y ese alguien abre la mesa, luego que la mesa está abierta, se puede anotar cualquiera. ¿Está habilitado para pedir mesa especial o no? ¿Se entiende lo que digo? Vamos a suponer, un alumno terminó 5º año, pide la mesa especial, entonces cualquiera de ustedes que no terminaron 5º año se puede anotar en esa mesa porque ya está abierta la mesa. ¿Se entiende esto? La abrió el que sí puede abrirla, abrió una mesa especial, entonces una vez que la mesa especial está abierta se puede anotar cualquiera. Bueno, una situación que se ha dado, básicamente, que se ha dado bastante, vamos a suponer, ustedes tienen un amigo que ya terminó de cursar 5º año, va a pie de la mesa, se anotan ustedes, y después ese amigo no viene a rendir. El que pidió la mesa no viene, y viene el otro, el que se anotó por atrás. Situación que claramente está hecha a propósito, digamos, porque el que pide una mesa especial es raro que no se presente. Abrimos la mesa para vos, porque pediste una mesa especial. Bueno, entonces, de más está decir que no me suelen parecer agradables esas situaciones, porque independientemente de que lo tengamos que tomar igual che, me estás medio tomando el pelo, ¿no? Por eso hicimos en chiste el punto de que a veces en las mesas especiales capaz que aparece algún tema de máquina de corriente continua o alguna cosa. Pero eso es un poco lo que
lo que les comenté. Pero bueno, esa es la historia. No tenemos absolutamente nada en contra, simplemente usarlas con responsabilidad a esas actividades. Bueno, voy a apagar esto, la pantalla esta. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna pregunta? Ah, hay algo en el chat, ¿eh? Me cambio de dispositivo, dijo. El chat no lo leo mucho porque como que tengo demasiadas cosas abiertas. Me cuesta. Así que el que tenga ganas, hable, salvo que no tengan audio, alguno no tiene micrófono o algo, bueno, tiene que poner algo en el chat. Bien. Entonces, esos temas, como los vimos recién, dentro del programa, ustedes van a ver acá, donde están las distintas unidades, ¿sí? Ven que unidad 1 empieza transformadores directamente, o sea, no hay un repaso ni nada. Por eso le solemos llamar a este repaso que empezamos hoy, unidad 0. Pero básicamente está transformadores, monofásicos, trifásicos, luego ven que está generadores sincrónicos, motores sincrónicos, y luego en el segundo semestre, o cuatrimestre, como le quieran llamar, está el motor de inducción, que sería la máquina asincrónica, el motor asincrónico, el caso particular de los motores monofásicos, y ahí por ahí en algún lado perdido está el generador asincrónico, ven casi como un tema único ahí, chiquitito. Y luego, por último, están los generadores y los motores de corriente continua y los monofásicos con colector, que básicamente es el mismo tipo de motor. Estas unidades las dejamos a lo último. ¿Por qué? Porque si el tiempo no alcanza para ver todo, son las unidades que yo dejaría afuera si tuviera que dejar afuera algo. Yo prefiero ver variadores de velocidad y hacer prácticas con eso, la parte de control electrónico de los motores de inducción o los de corriente alterna, y de repente dejar afuera alguno de las máquinas de corriente continua. ¿Por qué? Porque profesionalmente ustedes se van a encontrar con eso, no con motores. Con máquinas de continua es altamente improbable. Con variadores de velocidad es 100% probable. Entonces, optamos siempre por darle prioridad a esos temas frente a esto y por eso siempre los dejamos hacia el final. Si los podemos tratar, todo lo que podamos lo tratamos. Bibliografía. Acá tienen una lista de bibliografía y van a ver que en la bibliografía que nosotros denominamos obligatoria, hay un solo libro que yo lo tengo en libro electrónico y lo tengo pasado a PDF. Así que se los voy a subir o a la plataforma o lo voy a compartir por el Google Drive. Pero seguramente, ya que todos entran en la plataforma y suelen recibir los mensajes del foro, entonces siempre vamos a avisar cosas por ahí y vamos a subir la documentación que tengamos a la plataforma. Ustedes ven que ya hay un montón de bibliografía complementaria. Básicamente, la bibliografía complementaria que aparece, algunos libros que se pueden conseguir en la biblioteca, otros no están, pero básicamente son bibliografía complementaria más específica, es decir, que cada uno de estos libros después toca un tema en particular. Por ejemplo, un libro que yo les puedo dar, este que se llama MIT, que en realidad no es que el autor se llama MIT, MIT es la sigla en inglés de Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, son varios autores. Y que trata sobre circuitos magnéticos y transformadores. Para que tengan una idea, es un libro que es más grande que el que usamos para la materia, pero solamente trata sobre transformadores. O sea que es altísimamente específico. O sea que, básicamente, si alguno quiere ampliar un tema en particular o le toca después en su vida profesional tener que ampliar sobre algo en particular, como por ejemplo transformadores, podrían ir a consultar cualquiera de estos libros que están acá. El libro que nosotros vamos a usar es el de Chapman. Stephen Chapman es un autor americano también. Mi comentario sobre este libro en particular es un libro mediocre de máquinas eléctricas. Es un libro más o menos. Entonces uno dirá, ¿por qué usamos un libro que el profesor está diciendo que es un libro mediocre? Bueno, básicamente porque nosotros tenemos un solo año de máquinas eléctricas, o sea, tenemos muchos temas para tratar en muy poco tiempo,
Y dentro de todo, el Chapman le da un grado de profundidad suficiente para el conocimiento básico y además cubre todos los temas del programa. O sea, es prácticamente el único libro que cubre todos los temas del programa, aunque no lo haga en una profundidad exagerada, pero por lo menos tiene todos los temas. Y los tiene con una profundidad razonablemente buena, como a dónde podemos llegar nosotros. Y el hecho de que sea obligatoria básicamente tiene que ver con que, bueno, cuando nosotros tomemos los finales, los exámenes, con que ustedes expliciten los temas como están explicitados en Chapman, es suficiente, digamos. O al menos tenemos que saber eso. Si saben más, mejor. Pero por lo menos el contenido del libro de Chapman sería la base para nuestros exámenes. Entonces, básicamente ese es el tema. Entonces, esto se lo voy a luego pasar. ¿Bien? Esto para este. Tenemos 24 participantes, o sea, están casi todos. Están faltando como 3. Bien. Nicolás López había cursado ya conmigo, ¿no? ¿Te veo? Sí, hace unos cuantos años había intentado. ¿Ya abandonó? ¿Qué pasó? Sí, tuve que dejar en sí la carrera completa por temas laborales y bueno, el año pasado retomé. Ah, bien. Bueno, bienvenido de vuelta. Gracias. Bueno, es uno de los pocos que tiene la desgracia de conocerlo en persona. No, ni tanto. Bien. Quizá en algún momento alguno me conozca en persona. No creo que en el corto plazo. Pero bueno. Estamos muy lejos para pasear por ahí. Bien. Entonces, vamos a ir a... En algún lado yo tenía abierto el libro, que ahora no encuentro. Acá. Acá está. Bueno, este es el libro que vamos a utilizar. Yo se los voy a publicar ahí, así que ustedes lo van a tener. Obviamente, yo no se los di el libro. Nadie sabe quién se lo dio. Bueno, se lo voy a poner ahí. En una actitud absolutamente ilegal, se los voy a compartir. Bien. Hasta acá hay alguno que tenga dudas, consultas, lo que sea, hablen, me preguntan, abren el micrófono y pegan el grito. Bien. Bueno, entonces, bueno, acá está todo el tema acerca del autor y todo lo demás. Bueno, este es el libro que vamos a utilizar. Y si van a la primera parte, donde acá aparece lo que es Introducción a los principios de las máquinas, hay toda una introducción, la explicación de las máquinas eléctricas, de los transformadores y demás para el uso de la vida diaria y demás. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos transcurriendo los distintos tipos de máquinas, pero básicamente la evolución que tiene que ver con las máquinas eléctricas ha tenido que ver justamente con la transformación de los tipos de energía que vamos utilizando, es decir, cada vez se va evolucionando más a utilizar energía eléctrica que otros tipos de energía. Básicamente porque antiguamente usaba más energía térmica y demás, uno se calefaccionaba prendiendo leña o cosas por el estilo, básicamente porque tiene que ver con que es más eficiente que alguien en algún lugar centralizado, de repente si tenemos que quemar un combustible, lo haga y genere energía eléctrica, y transportar esa energía como energía eléctrica, que estar transportando de repente los elementos de combustibles o cosas por el estilo. Y eso lo permitió, el hecho de la transmisión de energía eléctrica, lo permitió el hecho de que lo que se denominaba la famosa guerra de las corrientes, entre la corriente continua y alterna, o también si lo quisiéramos poner en personas, la guerra entre Edison y Tesla,
hoy nos estamos beneficiando de alguna manera que esa guerra, entre comillas, la haya ganado Tesla. Y que la corriente alterna sea la que se impuso, que básicamente tiene que ver con la aparición del transformador. Es decir, si el transformador no es una máquina fundamental dentro de la transmisión de energía, si el transformador no hubiese sido inventado nunca, posiblemente hoy todavía no estaríamos utilizando la energía eléctrica en forma masiva como lo hacemos. Porque es el elemento que permite cambiar los parámetros de la energía eléctrica para poder transmitirla a distancias a distancias largas sin una pérdida significativa de potencia. Y a partir de ahí, la utilización de las otras máquinas eléctricas, al poder transferir o transmitir grandes cantidades de energía eléctrica a grandes distancias, empiezan a tener sentido también las otras máquinas, es decir, el hecho de utilizar energía eléctrica para mover un motor y todo ese tipo de cosas. E ir reemplazando en la industria o en cualquier otro tipo de uso motores que normalmente se utilizaban con combustibles o cosas por el estilo, por motores eléctricos que tienen mayor eficiencia, es más fácil de utilizar, son más fáciles de controlar, etcétera, etcétera. Pero eso es un poco para que tenga una introducción ahí bien rápida. Acerca de las unidades, todo este libro, si bien es un libro americano, probablemente haya tenido un trabajo importante el traductor, pero todas las medidas, sobre todo las medidas eléctricas, las vamos a utilizar siempre en nuestro sistema internacional, en el sistema internacional. La parte de las unidades eléctricas ya está universalizada hace mucho tiempo. La parte que todavía no está del todo universalizada son las medidas físicas, o sea, las medidas de distancia, las medidas de peso, volumen y todo ese tipo de cosas, porque todavía los Estados Unidos y Inglaterra, Reino Unido, todavía se están resistiendo y siguen usando el sistema imperial de pulgadas, de libras, todo ese tipo de cosas. Son muy difíciles de utilizar, pero básicamente nosotros vamos a utilizar el sistema internacional con nuestro sistema de unidades. Ahora les voy a hacer una aclaración respecto al sistema de unidades. Acá hay un repaso en esta primera unidad, que ustedes si lo quieren ver, véanlo, yo no me voy a meter acá, que es el repaso de las leyes de Newton y las relaciones de potencia en el movimiento rotatorio. Esto es física 1. O sea, está el repaso de posición angular, velocidad angular, aceleración angular, par, etc. Yo no me voy a meter a repasar esto, porque es un tema absolutamente sabido por ustedes, y si no se acuerdan, bueno, lo miran acá en el libro y lo tienen. Pero acá no me voy a meter. Lo que sí les voy a hacer la aclaración con el tema de las unidades, por ahí también ya lo saben, pero nunca está de más repetirlo, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros, una cosa que es importante y lo aclaro porque en la bibliografía está cometido este error, es el tema de cómo se enuncian las unidades, cómo se escriben y cuáles son las nomenclaturas. ¿Sí? Algo que ustedes quizás ya lo han sabido, pero bueno. Una cosa importante es la siguiente. La mayoría de las unidades en el sistema internacional de la parte eléctrica o electromagnética, la mayoría de ustedes saben que son unidades que provienen de nombres propios. O sea, generalmente son el nombre de alguna persona, como Ampere, como Faraday, como etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Newton en el caso de física, pero hay muchas unidades que provienen de nombres propios, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven la abreviatura de una unidad, ¿sí? Por ejemplo, el metro o el litro se escriben con unidades, con letras minúsculas. Sin embargo, el ampere, el watt, el newton, el volt, etcétera, se escriben con letras mayúsculas. Es decir, que ¿eso por qué es? Porque la unidad proviene de un nombre propio. Lo mismo que cuando una unidad está repetida, por ejemplo, una letra está repetida, quiero decir, como podría ser,
Ahora no se me ocurre alguna. Si una letra está usada, se utilizan dos. Bueno, ahora no se me va a ocurrir ninguna. Ah, sí. Por ejemplo, la H de Henry, que es el Henry es una unidad de campo magnético, y luego tienen, por ejemplo, el Hertz, que también proviene de un nombre propio, donde tiene la H mayúscula y la Z es minúscula. ¿Sí? Entonces, siempre cuando vean algo así, cuando una unidad proviene de un nombre propio, se escribe con mayúscula, y si es simplemente un nombre, se escribe con minúscula. Pero, esta misma unidad, cuando ustedes la escriben en letras, por ejemplo, escriben ampere en letras, se escribe en minúscula. Y eso se debe a que, básicamente, en el texto me permite diferenciar si yo estoy hablando de la unidad o estoy hablando de la persona. Si ven ampere, que creo que es con una E al final, en minúsculas es porque está hablando de la unidad, y si no, está hablando de la persona. Una cosa que es muy utilizada en los libros y que para el Sistema Internacional de Unidades está incorrecto, es hacer dos cosas. Una es poner las unidades que provienen de nombres propios en plural. Es decir, por ejemplo, si yo les digo que son 100 watts, esto es correcto. Si yo pongo así, está mal. O sea, 100 no son watts, son watts, porque la unidad es el nombre de una persona. O sea, no se ponen en plural. Eso hay muchos lugares, ustedes lo van a ver, que están en plural. Eso es un error. Esto es correcto, es así. Y otra cosa que no se debería hacer, y sin embargo hasta en este propio libro ustedes lo van a ver, es como castellanizar el nombre. Por ejemplo, poner en lugar de volt, poner voltio. El voltio es un invento que hay en mucha bibliografía, que es como castellanizar el nombre de la unidad. O una cosa que, peor todavía, es el mismo caso, pero a mí me irrita profundamente verlo, es el vatio. Es altamente irritante ver la palabra vatio para mí. Y sobre todo en plural, vatios. Bueno, la unidad es watt, no es vatios ni nada por el estilo, pero ustedes lo van a ver en mucha bibliografía traducida de esa forma. Eso no lo digo yo, no lo inventé yo, es nuestro sistema métrico argentino, y el sistema internacional lo indica como que es así. Dicho esto, ustedes van a verlo un montón de veces con ese tipo de errores en esta bibliografía y en otras. Así que, bien, no importa. Simplemente como para darle la información. Bien, donde vamos a hacer un poco de hincapié, nos queda un ratito nada más, así que después vamos a tomarlo, vamos a empezarlo a ver mayormente mañana, es todo lo que tiene que ver con la teoría del electromagnetismo. Y acá nosotros vamos a ver rápidamente como 4 fenómenos que no dejan de ser más o menos el mismo fenómeno, pero utilizado en diferentes formas. Muchos de estos fenómenos ustedes ya lo conocen o ya lo vieron en alguna parte. Posiblemente no terminaron de ver con exactitud el por qué ocurre, pero bueno, son los fenómenos que vamos a repasar, y lo vamos a repasar porque son los principios físicos por los cuales funcionan las máquinas eléctricas. ¿Sí? Estos 4 que vamos a ver son, el primero, se lo leo ahí, un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor. ¿Todos lo sabían esto? Sí, ¿no? Es decir, se lo hago un dibujito rápido. Si yo tengo ahí una barra y acá, adentro de esa barra, esto está circulando, hay una corriente, alrededor de esa barra, acá alrededor así, se forma un campo magnético. Es el primer punto. O sea, este es un fenómeno que puedo buscar la explicación o no, la tiene,
Pero básicamente ocurre, hasta experimentalmente lo puedo hacer. Si yo a un conductor lo hago circular corriente, lo que voy a ver es que alrededor de ese conductor se forma un campo magnético. O sea, primer punto es, si yo hago circular corriente por un conductor, alrededor aparece un campo magnético. El segundo fenómeno es, eso se estudia en física con la ley de Ampère. Si alguno se acuerda de la ley de Ampère, básicamente hacía la integral cerrada a lo largo de una trayectoria del campo H y que era igual a la corriente que tenía encerrada, una cosa así. ¿Alguno se acuerda de la ley de Ampère? Poco, ¿no? Sí, también era la de Biot-Savart, algo así. ¿Eso? ¿Cuál era la de Biot-Savart? ¿No era la del conductor y que pasaba, que había que generar el campo? Sí, ahí andaba Biot-Savart. Básicamente, las teorías del electromagnetismo está plagada de como pequeñas... ahora lo de Biot-Savart no me acuerdo exactamente, pero creo que tiene que ver con el campo eléctrico. Pero después lo vamos a ver. Pero básicamente está plagada de pequeñas leyes que describen una pequeña proporción de la realidad, que después han sido generalizadas por leyes mayores, como por ejemplo la de Ampère, y que luego fueron ordenadas y expresadas todas de la misma manera por Maxwell. Es decir, que todas esas ecuaciones después se transformaron en las ecuaciones de Maxwell, la ley de Faraday, la ley de Ampère, todas esas se fueron. Maxwell lo que hizo básicamente es agarrar información de muchas personas o físicos que estudiaron distintos fenómenos a lo largo de distintas épocas y las condensó todas en todo lo que hoy denominamos la teoría del electromagnetismo. Porque básicamente todos estos físicos que fueron estableciendo leyes, lo que hicieron fue descubrir distintas cosas en distintos momentos y en distintos puntos del mundo. Luego, lo que hizo Maxwell fue recopilar toda esa teoría dispersa y ordenarla en un sistema de ecuaciones en donde están todas las ecuaciones que hoy conocemos, como la ley de Ampère, la ley de Faraday y algunas más. Que ahora las vamos a ir viendo después. Bueno, el otro punto es que el otro fenómeno, que es, acá dice entre paréntesis, este es el principio de funcionamiento del transformador, o sea, es el principio de la base del funcionamiento del transformador, es que cuando tengo un campo magnético variable, y ese campo magnético variable atraviesa una bobina, en esa bobina ¿sí? se induce un voltaje. Es decir, eso lo puedo ver como si fuera acá. Ah, perdón, y ahí está, ahí está la ley de Ampère, luego vamos a ver. Pero vamos a ver básicamente, por eso le digo que lo vamos a ver mañana. Si yo tengo una bobina acá enrollada en este núcleo, y este campo magnético que está acá, que está simbolizado por la letra Φ de flujo, ¿sí? Es un campo magnético variable, lo que voy a tener es que en esta bobina se va a producir una fuerza electromotriz o se va a inducir un voltaje o como dije recién, una fuerza electromotriz. ¿Sí? Eso es en principio el fundamento de la ley de Faraday y es el principio de funcionamiento básico de un transformador. Es decir, que si yo de alguna manera puedo lograr en un núcleo generar un campo magnético variable, puedo con ese campo magnético variable inducir en una bobina un voltaje. Eso implica que si yo genero ese campo magnético en una bobina y yo pongo una segunda bobina del otro lado, mediante el flujo que genero con la bobina original, puedo inducir voltaje en la segunda bobina. Y de acuerdo a la cantidad de vueltas que le doy o no, puedo hacer que las tensiones de un lado y del otro sean distintas, todo lo que vamos a ver en el transformador. O sea, ese es el segundo fenómeno. ¿Sí? Primer fenómeno, conductor que porta corriente genera campo magnético alrededor. Segundo fenómeno, si hay un campo magnético variable, se induce una fuerza electromotriz. ¿Sí? Por otro lado, los últimos dos es, si yo tengo un conductor que lleva corriente y lo tengo
en presencia de un campo magnético, o sea, tengo un conductor con corriente y está rodeado con un campo magnético, a ese conductor se le produce una fuerza que lo tiende a mover en alguna dirección. ¿Sí? La fuerza inducida. Principio de funcionamiento de un motor. Y por otro lado, si yo, en lugar de ese mismo conductor rodeado de un campo magnético, si en lugar de hacerle circular corriente y que éste se mueva, yo lo muevo, ¿qué se le produce? Se le produce una fuerza electromotriz. Porque cuando yo muevo el conductor y corto líneas de fuerza, no estoy haciendo otra cosa que generarle un campo magnético variable. Es decir, que a ese conductor, cuando yo lo muevo dentro de un campo magnético, se le genera o se le induce una fuerza electromotriz, que es el principio de funcionamiento del generador. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos cuatro fenómenos son la base del funcionamiento de todas las máquinas. El hecho de que yo pueda producir un campo magnético a partir de una corriente en forma artificial es el primer punto que es común a todas las máquinas. Luego, que un campo magnético variable genere una inducción de voltaje en una bobina es el principio básico de un transformador. El hecho de que un conductor con corriente tienda a desplazarse o a moverse o que se le genere una fuerza dentro de un campo magnético es el principio de funcionamiento de un motor. Y el hecho de que un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético se le induzca una fuerza electromotriz es la base del funcionamiento del generador. O sea, estos cuatro fenómenos están presentes en todas las máquinas. Y es lo que vamos a ver ahora luego en un repaso general, rápidamente, por la clase que sigue y posiblemente una más, no mucho más, para que retomemos todos esos conocimientos rápidamente antes de empezar con unidad 1, que es directamente la de transformador. Los invito, yo voy a subirles el libro ahora, los invito a los que puedan ir tomando esta unidad 1 y que la vayan leyendo, repasando, a ver si algo de lo que aparece ahí se lo acuerdan, no se lo acuerdan, más o menos, y ya también tengan un poco de base para poder efectuar preguntas sobre lo que fue. Y las vamos contestando juntos a las preguntas, porque yo no voy a tener inmediatamente cualquier respuesta, la respuesta a cualquier pregunta que me hagan, pero siempre la vamos a buscar y la vamos a responder lo antes que se pueda. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Ustedes están teniendo clases después de mí? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Tienen mediciones, si no me equivoco, si nada cambió. Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, dada esta introducción, que ya creo que hablé bastante, no quiero quemar la cabeza, para quemar la cabeza hasta el viernes, que tenemos 3 horas en lugar de 2. Así que después vamos a empezar a rápidamente repasar estos conceptos. Lo vamos a hacer mañana, misma hora en lo posible, por el mismo canal. Así que lo que voy a hacer es, voy a Una consulta. Sí, dígame. ¿Me escucha? ¿Va a subir el otro libro, cómo se llamaba, Mitch, también? ¿O eso lo va a hacer Sí. después? Tengo el MIT y tengo también, dentro de los libros que le comenté, es más denso, pero a aquellos que les guste, sobre todo los autores rusos, sobre máquinas rotativas, ahí tengo otro libro que está en 2 tomos que se llama Kostenko, que también se lo puedo subir. Pero sí, el libro de MIT se lo voy a subir, ese es un buen libro para tener, para estudiar sobre todo la parte constructiva y la teoría de los circuitos magnéticos y los transformadores más en profundidad, aquellos que lo quieran hacer. Así que ahora le voy a subir el programa y demás. Y a su vez le voy a... Mire, si el link que armé sirve, lo que voy a hacer es actualizar esa reunión como una reunión repetitiva y vamos a usar el mismo link, pero supongo que va a funcionar igual. Y si no, voy a poner otro link para la clase que viene. Creo que en general hacemos eso porque queda el registro de todas las reuniones que hicimos. Así que posiblemente les suba otro link para mañana. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Vamos a parar acá.
Bueno, muy bien. Entonces yo ahora le voy a estar subiendo el programa, o sea, la planificación sería, que vendría siendo la misma del año pasado, y le voy a estar subiendo el libro de Chapman y el del Meet. Vamos a ver si la plataforma me deja, son medio pesados, pero yo creo que sí se puede. Así los tienen ahí, ustedes se lo pueden bajar, lo que quieran. La clase queda grabada en el Zoom. Así que ustedes la pueden... Yo les paso luego el link, les dejo el link, y la clase queda grabada y creo que la mantiene durante 15 días, o algo así, el sistema de la nube. Anteriormente lo que hacíamos era grabarla y la poníamos en un drive, pero en general quedan videos muy pesados en el largo, entonces la dejamos directamente en el Zoom. Y lo mantiene ahí algo de 15 días a la clase. Así es. Bueno, entonces, no habiendo para más, los dejo hasta mañana y bueno, nos vemos. Chao, profe, hasta mañana. No. Nos vemos. Hasta luego.